Bueno, buenas tardes. Esta es la presentación de nuestro proyecto final de estadística y fue elaborado por Juan Esteban Obregón, John Mendoza y yo, Verónica Ortiz. Eh, el trabajo, básicamente, pues el propósito es realizar un análisis estadístico de una base de datos, la cual busca encontrar la efectividad de las señales de tránsito en distintas ubicaciones de un condado de Cambridgeshire en Inglaterra. Con esta base de datos realizamos una serie de procedimientos estadísticos con el fin de calcular la efectividad de estas señales y posteriormente introducimos una variable externa que vamos a explicar más adelante para poder darnos una mejor claridad sobre la utilidad de estas señales. Aparte de eso, concluimos que en ciertos casos son efectivas, mientras que en otros casos no muestran un gran cambio en el comportamiento de los conductores. Bueno, esta base de datos se llama AMIS de la librería Boot. Cuenta específicamente con 8.437 filas y 4 columnas, las cuales se denominan speed, pair, warning y period. Para eso un total de 33.748 datos. Entonces, las columnas, que serían nuestras variables, la primera sería speed, que básicamente indica la velocidad de los carros cuando pasan por una zona determinada y la medición está realizada en millas por horas. Y esta va a ser nuestra única variable cuantitativa. La segunda sería per, que va desde el par 1 a 14 e indica la ubicación en la que fue tomada la velocidad. Por ubicación se asume que es la carretera, los pares de carreteras donde se realizó la medición. La tercera columna es warning, que es que nos muestra si la zona, en específico el par de zona, cuenta con una señal de tránsito previamente mencionada en el trabajo, que es como de reducción de velocidad, de peligro, y, y básicamente explica si está instalada o no instalada. Entonces, un valor de 1 significa que la medida será tomada y el valor de 2 significa que no hay ninguna señal en esa carretera. Y por último, la columna period nos indica en qué tiempo de la instalación de esta señal fue tomada la velocidad, por lo que tenemos 3 periodos. El periodo 1, donde no hay ningún tipo de señal. En el periodo 2, la señal fue recientemente instalada. Y en el periodo 3, es mucho tiempo después de la instalación. Entonces, el enfoque principal que tenemos para este trabajo es analizar la efectividad de esa señal de tránsito warning en el mismo par de carretera de ubicaciones. Para esto nos vamos a enfocar en un solo par, que es el par 7. No tenemos algún motivo para elegirlo, solamente es una zona en la que fueron tomadas 100 muestras distintas de velocidad por cada variable, tanto warning como periodo, lo que nos permite analizar y nos genera una cierta confianza al contar con las repetitivas muestras de medición del análisis. Entonces los resultados que encontramos fueron medidos mediante cálculos realizados por valores de media, desviación estándar de las variables respecto a la cualitativa de la señal warning, que dentro de esta cuenta con las otras variables similares como lo es el par de carretera. Estos fueron algunos resultados estimados que encontramos con los datos que obtuvimos. Esto todo es para el par 7. Eh, Podemos ver que para el warning 1, que es el pedazo de carretera en el que sí se va a instalar una señal de tránsito, vemos una media de 29 para el periodo 1, de 27 para el periodo 2 y otra vez 29 para el periodo 3. En esta Warning 1 es donde sí se instaló una señal de tránsito que dijera que pidiera que redujeran la velocidad. Se ve como a grandes muestras que fue efectivo apenas se instaló, sin embargo se volvió a las mismas medidas que estaban sin ninguna instalación. Y ya para el Warning 2, perdón, se ve que se mantiene constante a través de todos los periodos. Estos son algunos gráficos que hicimos que demuestran más claramente la información previamente mencionada. Se ve como eh,
La mediana está cerca de la media de 29 kilómetros por hora para el Warning 1 y se ve como si fue efectivo el crecimiento y decrecimiento de las cajas y bigotes para los distintos periodos. Sin embargo, para el Warning 2 se ve como si fuera un crecimiento, apenas se instaló la señal de tránsito en el otro lado y se mantuvo casi igual, sin tanta variación como en el Warning 1, donde sí se ve un claro crecimiento de la velocidad promedio entre ambos, entre el periodo 1 y el periodo 2. Bueno, ahora sí, por otro lado, pues basándonos en los gráficos de histogramas que ven aquí, es posible notar cómo el conteo se distribuye de una manera relativamente normal. No obstante, esto lo verificaremos posteriormente haciendo un gráfico de densidad de las mismas variables. Además, nos parece relevante resaltar cómo el comportamiento de las gráficas tiende a mostrar un pico superior a los demás, volviendo a los otros sectores secundarios por consecuencia. Esto se traduce básicamente en que nos vemos enfrentados a una situación en la que los datos giran en torno a un solo centro y nos indica que no es necesario controlar dos puntos en específico, sino solo uno. Adicionalmente, es claro que dicho centro se aproxima a la media, lo cual nos da aún mayor certeza de que nuestros datos efectivamente sí se distribuyen de una manera normal. Listo. Ahora, en los gráficos de distribución de densidad, de forma similar a los histogramas, vemos cómo varía esa distribución de velocidades, tanto en el periodo Warning 1 y Warning 2, en sus respectivos periodos. Vemos en la línea, la línea roja sería el periodo 1, la línea verde sería el periodo 2 y la línea 3 el periodo azul, tanto en el Warning 1 como en el Warning 2. Y podemos ver que la línea roja, que es donde no había una señal, muestra velocidades como altas y se ve el efecto de la señal. En el Warning 2 vemos que este se mueve en el periodo 2 y como lo hemos explicado, que es cuando se instala, se nota la leve caída de la curva, que es importante resaltarlo y que logra sobrepasar en el periodo 3 al periodo 1 estas medidas de velocidades, notando que a largo plazo la efectividad de la señal sí es significante. Entonces, luego hacemos mediciones de los intervalos de confianza para poblaciones individuales. Nos resultan dos intervalos distintos. En el intervalo 1 a una confianza del 95%, para el PER 7 en el Warning 1 y periodo 1 tenemos una muestra de 40 con unos intervalos de velocidad de entre 27.9 millas por hora a 30.20 millas por hora. La media de esta velocidad son 29 millas, 29.1 millas por hora, y la desviación estándar es de 3.45, lo que nos muestra una desviación aceptable. Sin embargo, los resultados que tiene esa señal pues son poco efectivos, porque a pesar de que, aunque esa media se encuentra por debajo de la velocidad requerida, se acerca al límite, lo que indica que hay tanto una gran cantidad de carros por encima, pero también hay algunos por debajo, por lo que se equilibraría. Sin embargo, es efectiva, pero no de la manera que se espera. Ahora, en el segundo intervalo, en el Warning 1 Period 3, a una muestra de 40, obtenemos intervalos de velocidad de 29.43 millas y 32.31 millas por hora, con una media de 30.87 millas por hora y la desviación de 4.49, que ya es una desviación alta, hay mayor dispersión. Y eso quiere decir que la señal no cumple su objetivo porque pues la media está por encima del límite que estipulamos, que era 30. Entonces daría como una conclusión al intervalo de que la señal no ha sido tan efectiva. Ahora que hicimos fue comparar la diferencia entre el periodo 1 y el periodo 3. Lo que hicimos fue restar
los datos entre el periodo 1, le restamos los datos del periodo 1 al periodo 3, por lo cual tratamos como de hacer primero como una diferencia de medias para ver qué tan efectivo fue a largo plazo la instalación de la señal de tránsito. Por lo cual, los intervalos de velocidad que hallamos fue entre -3.56 y 0.01. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente la diferencia entre el periodo 1 y el periodo 3 es que el periodo 3 generó en promedio 3 millas por hora más de velocidad, por lo cual estamos reafirmando lo que ya habíamos visto, de que a corto plazo se puede reducir la velocidad, sin embargo a largo plazo vuelve a caer o hasta aumentar un poco más el promedio de velocidad. Ahora, para realizar pruebas de hipótesis, quisimos crear una nueva variable que se llama speed limit, la cual es para probar una nuestras pruebas de hipótesis y quisimos instalar un límite de velocidad de 30 millas por hora. Lo que hicimos fue crear la variable nueva que estoy mencionando como una variable binomial, ceros y unos, para los cuales si uno significa que va menor o igual a 30 millas por hora y cero es que significa de que va más que 30 millas por hora. Entonces, cada una de las variables hicimos esta prueba booleana y encontramos los valores de ceros y unos para realizar nuestras siguientes pruebas de hipótesis. Bueno, entonces, pues, de manera que podamos implementar esta nueva variable, decidimos volver a hacer distintas pruebas de hipótesis para una nueva muestra que sacamos de 30 datos, tanto para el periodo 1 como para el periodo 2. Entonces, pues sigue la distribución de prueba de media, que esta es pues la prueba de hipótesis para la media, que básicamente propusimos como hipótesis nula que la media de velocidades presentadas en la carretera es menor o igual a 25 millas por hora. Esto significaría entonces que una gran parte de la población sí está estrictamente por debajo de las 30 millas por hora, que es como el límite de velocidad de la carretera, y se vería reflejado en la campana del gráfico, lo que indicaría que la señal de speed limit sí cumple su propósito. En este caso, pues tenemos que para la hipótesis nula, la medida debe estar por debajo de las 25 millas por hora. Por otro lado, para la hipótesis alternativa, la propusimos como la media de velocidades presentadas en las carreteras es mayor a las 25 millas por hora, lo que significaría pues que gran parte de la población presenta medias de velocidad altas. Es decir, que pues sobrepasa los 30 millas por hora, que es el límite de velocidad en la carretera, y eso haría que pues la media sea superior. También pues la planteamos como que la media para la hipótesis alternativa sería mayor a los 25 millas por hora. Esto nos da un resultado que tiene un estadístico de prueba de un valor de 8.33 con un grado de libertad de 29 y un nivel de confianza de 95. Hicimos los cálculos para el valor P, el cual nos obtuvimos el valor de 0,0000171 y la media de 30.43. Con base en estos datos que obtuvimos, la conclusión que sacamos fue que a un nivel de significancia de 0,5 hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que la media de la muestra es de 25 millas por hora. Esto lo podemos ver puesto que el valor P es menor al alfa, al nivel de significancia 0,5, y eso quiere decir que pues los conductores en general están sobrepasando el nivel de velocidad permitido. Ahora, para la prueba de hipótesis para diferencias de media con varianza conocida, como hipótesis nula, planteamos que la diferencia de estas medias de las velocidades presentadas en la carretera no se presentó ningún cambio, que es igual. Para esto hemos
con el H0, que la diferencia, o sea, las medias es igual, son iguales. Como hipótesis alternativa, decimos que la diferencia de medias de las velocidades presentadas en H0 es mayor que la presentada en tomada en el otro periodo. Entonces, que la media en las hipótesis nula es mayor que en la anterior, lo que significaría que la señal speed limit es efectiva, y pues vemos que la media 0 es mayor a la media 1. Entonces, los resultados fue un estadístico de prueba de menos 6,37 con grados de libertad de 29, nivel de confianza al 95%, lo que nos arrojó un valor P de 0,00000089159 con límites superiores e inferiores de menos 3,57 y menos 1,89 respectivamente, lo que nos permite concluir que como el estadístico de prueba es menor que el límite inferior y el valor P es menor a la significancia de 0,05, se concluye que hay suficiente evidencia para rechazar esta hipótesis nula de que la diferencia de medias son iguales en ambas mediciones. Entonces, al ser esta media mayor en el periodo 0 que en el periodo 1, se ve la reducción en los resultados obtenidos, lo que permite concluir que la señal speed limit es efectiva y justifica su instalación con las reducciones de velocidad presentadas. Ahora vamos a ver hipótesis para la proporción de la muestra. Aquí ya entraría en efectiva la nueva variable que mencionamos previamente, de speed limit. Como hipótesis no le estamos planteando de que la proporción que sí cumple con ese límite de velocidad de 30 millas por hora debe ser mayor o igual a 85% de los vehículos. Como hipótesis alternativa, diremos lo contrario, que la proporción que sí cumple el límite de velocidad de la carretera debe ser menor al 85% de los vehículos. Al hacer las pruebas necesarias para hallar estas cosas con un nivel de significancia del 95% e intervalos entre 0 y 0.66, obtuvimos un valor P de 0.000070 y una probabilidad de éxito del 0.5 con 29 grados de libertad. Obtenemos que de 30 intentos donde 15 vehículos sí cumplen con el límite de velocidad estipulado, gracias al valor P es menor a la significancia de 0.05, obtenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Queremos decir que sí se cumple con el límite de velocidad, que es inferior al 85%. Ahora queremos ver la diferencia de proporción de las muestras. Lo que queremos ver en esta vez es comprobar si entre el periodo 1 y el periodo 2 hay un cambio de las proporciones. O sea, lo que queremos lograr es que aumente las proporciones de personas que cumplen con el límite de velocidad. Por lo cual, nuestra hipótesis nula es que ambos son iguales, o al menos iguales, y como hipótesis alternativa, queremos ver si en el periodo 1, donde no hay límite de velocidad, sea más la gente que incumpla con el límite de velocidad que en el periodo 2. Haciendo las pruebas de guías, encontramos que nuestro x cuadrado es de 4.68, nuestros grados de libertad de 29, como previamente lo habíamos dicho, manteniendo el mismo nivel de confianza del 95%, obtuvimos intervalos entre menos 0,5 y 1 y un valor de P de 0.9848, significancia que es mayor que nuestra significancia previamente mencionada, del 0,5, por lo cual los valores estimados de P1 y P2 es 0,5 el primero y 0,8 el segundo. Permitiéndonos decir que hay suficientemente evidencia para rechazar la hipótesis alternativa, o sea, aceptar la hipótesis nula, la que la proporción de datos en el periodo 1 mayor a la proporción de datos en el periodo 2. Es decir, hay un aumento en las proporciones de vehículos que sí cumplen con el límite de velocidad que estamos planteando 30 millas por hora,
en el periodo 2, por lo cual la señal de tránsito sí fue efectiva. Bueno, y finalmente, posterior pues, a todos pues, los procedimientos que acabamos de presentar, sacamos ciertas conclusiones, las cuales en primer caso pues nos dice que eh, no tenemos suficiente información, pues en el primer caso antes de implementar la señal de speed limit, como el conjunto de pruebas que realizamos a lo largo del proyecto nos dice que no tenemos suficiente información ni suficiente tipos de prueba y en general no tenemos evidencia concreta como para aceptar o rechazar la efectividad de estas señales de tránsito que se asignan tanto a warning como a speed limit en los conjuntos de pares de carreteras pues, a largo plazo. Sin embargo, como lo habíamos previsto durante la investigación, para algunos casos específicos explicados previamente, sí se puede confirmar y aceptar la implementación de las señales como algo que sí tuvo un buen efecto, sí fue efectivo. Y pues esto es ya que tanto la media de velocidad como las proporciones que están dentro del límite propuesto son conformes efectivamente dentro de lo que esperábamos y pues esto reduce la velocidad promedio y una mayor cantidad de vehículos dentro de este límite estipulado. Entonces, pues básicamente lo que vimos es que en general pues no teníamos como la suficiente información para aceptar o rechazar la hipótesis. Sin embargo, en algunos casos específicos que como los presentamos anteriormente, sí nos decía, pues sí teníamos la suficiente evidencia como para decir que la instalación de la señal de tránsito sí tuvo un efecto positivo y sí cambió un poco la perspectiva de los conductores como para reducir su velocidad. Y pues estas conclusiones abren campo a más investigaciones en el mismo par de carreteras, más procesos a fondo para poder concluir de manera concreta el si las señales se justifica su implementación o no. Se proponen más investigaciones al respecto. Y eso sería todo. Gracias.